Lucas 2:7, hermanos, 2:7. ¿Lo tienen? Gracias, Javier. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Como dice el título de la siguiente parte, los ángeles y los pastores. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor lo rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Aleluya. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaban de lo que los pastores decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Amén. Bueno, hermanos, tenemos que saber, ¿verdad?, que Jesús probablemente no nació por estas fechas. Hay muchos estudios que hablan del tema del clima, del tema, bueno, entre otras cosas. Lo que sí sabemos es que Jesús nació, ¿verdad? Y no desaprovechamos esta oportunidad, así como la Semana Santa, ¿no?, que aprovechamos de hablar de su resurrección, de su vida, de su muerte. Hoy aprovechamos de hablar de su nacimiento. Y lo mejor de todos, hermanos, es que no solamente nació, sino que ha nacido en nuestros corazones. Amén. Ese es lo más importante, que ha nacido en nuestros corazones. Bueno, pero aquí tenemos una historia de esa noche. Los magos, ¿se acuerdan que hablamos el domingo pasado? Los magos no llegaron el día del nacimiento de Jesús a adorarle, no. Pero me parece que estos señores sí llegaron el mismo día. Estos pastores. La pregunta entonces es: ¿quiénes eran estos pastores con ese privilegio tan grande? ¿Quiénes eran? ¿Por qué no apareció el ángel a los principales de la sinagoga, verdad? ¿Por qué no apareció el ángel a Herodes? Lo quería matar. ¿Por qué no apareció el ángel a los escribas y fariseos? ¿Por qué no? ¿Por qué escogió a unos pastores? ¿Quiénes eran estos pastores? Hermanos, hay varios puntos que quiero mencionar de quiénes eran estos hombres o mujeres, no sabemos. Tenemos que saber que todavía se hacían sacrificios en el templo y se preparaban los mejores ovejas, los mejores corderos para sacrificarlos. Y según los que estudian, algunos creen que estos pastores cuidaban los rebaños de los religiosos. Fíjense bien, porque es probable que la iglesia, no la iglesia pues, sino la religión de ese tiempo tuviera sus propios rebaños para sacrificarlos. Escogían lo mejor, supuestamente, ¿verdad? Escogían lo mejor y ellos tenían sus propios rebaños y habían escogido a un grupo
de personas que los cuidaban. Ustedes pueden decir qué privilegio, ¿no? Cuidar este rebaño. Hermanos, era gente despreciada, los pastores. Su testimonio no era válido en los tribunales de justicia, porque eran considerados ignorantes y poco confiables. Hermanos, ¿vamos entendiendo quiénes eran estas gentes? ¿Recuerdan ustedes que había la costumbre de los esclavos? ¿Qué hacían los esclavos, hermanos? Ellos perdían sus derechos totalmente. Para ellos eran los que cuando usted llegaba a visitar a alguien, no habían zapatos como ahora, ¿verdad? Nine West, Adidas, nada. Sino que habían sandalias y no habían calles pavimentadas, no había asfalto. ¿Quiénes eran los que se encargaban de limpiar los pies de la gente? Los esclavos. Era más o menos parecido. Bienvenidos, adelante. Era más o menos parecida la historia. Hermanos, esta gente había perdido el derecho de ser testigos en un juzgado. No tenían voz, no tenían voto. Eran considerados gente de abajo. Qué tremendo, ¿no? Por aquí pueden, William. Eran considerados gente, hermanos, ignorantes. ¿Qué les parece eso? Oigan, algo más que no podían hacer. Dicen que no podían participar en ningún tipo de ceremonia. Nada. Nada. ¿Cuál fiesta de la Pascua? Nada. Ellos no podían participar en eso. Estaban allá, lejos. ¿A quién le recuerda? Había un pastor que estaba allá, olvidado, marginado, abandonado. Correcto. David. La historia no había cambiado mucho. Seguía siendo parecida. David era, hermanos, cuando Samuel llegó, ni se acordaban de él o no se quisieron acordar de él. La historia no había cambiado mucho. Su salario era según las ovejas producían. Especialmente se les pagaba con leche. No tenían un salario financiero o, sí, moneda, porque ya había moneda en ese tiempo. Hermanos, básicamente eran gentes casi a un nivel de un esclavo. Se los compruebo con el versículo 8. Dice que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. ¡Qué maravilla, hermanos! Y esta gente, sin mucho valor, fueron escogidos como espectadores de primera fila para ver al Mesías nacido. ¿Saben por qué? Porque pareciera que ese es el modus operandi de Dios desde siempre hasta siempre. David, ay hermanos, aparentemente David había sido concebido en pecado. David lo dice en un salmo. En pecado me concibió mi madre, dice. ¿Lo han leído? Era abandonado, hermanos, marginado. ¿Qué otro caso recuerdan de gente que fue usada siendo gente muy insignificante, entre comillas? ¿Quién? Moisés. Ustedes dirán, era un príncipe. Sí, pero hasta que lo recogió la esposa, la hija de Faraón. Era esclavo. El destino de Moisés era ser esclavo. ¿Cierto o no? ¿Quién más? José, sacado de una cisterna, vendido por sus hermanos. ¿Quién más? Etcétera, hermanos. Y esta palabra es para nosotros esta mañana. 1 Corintios 1:28 dice lo siguiente. 1 Corintios 1:28 dice: y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos se identifican con eso? Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, aleluya,
a fin de que nadie se jacte en su presencia. Salmo 113, 7. Salmo 113, 7. Salmo 113, 7. ¿Lo tienen? Gracias. Él, ¿quién, hermanos? Jehová de los ejércitos. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlos sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Una pregunta, ¿alguien sabe qué es el muladar? ¿Alguien sabe qué es el muladar? ¿Qué era el muladar? ¿Alguien sabe? Hace unos días creo que lo mencioné. Búsquenlo en Google, tenemos tiempo, no tenemos hambre todavía, ¿verdad, William? ¿Ya tenés hambre? No, todavía no. Búsquenlo en San Google, muladar. Lugar o sitio donde se echa el estiércol o la basura de la casa. Muchas gracias. Qué interesante, ¿verdad? Dice al menesteroso. ¿Alguien sabe qué es un menesteroso? Según he leído por allí, menesteroso es el grado más bajo de miseria. Sí, es lo más bajo. Hermanos, dice la palabra, Él levanta del polvo al pobre. Al menesteroso lo saca del estercolero. Aleluya. Y miren qué interesante. El versículo 9 dice, Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. ¿Saben a quién se refiere David en este salmo? A Ana. ¿Lo ibas a decir, Germán? A Ana se refiere. El salmista menciona la oración de Ana. 1 Samuel 2:8. 1 Samuel 2:8. Oración de Ana después de nacer Samuel y dejarlo en el templo. ¿Lo tienen? Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra y Él afirmó sobre ellas el mundo. Hermanos, el salmista cita la oración de Ana y el salmista dice, Él hace a la estéril, se me olvidó, gracias, Él hace habitar en familia al estéril, que se goza en ser madre de hijos. Bueno, hermanos, yo me identifico tanto con estos versículos. Sé que muchos de ustedes se identifican conmigo. Hermanos, ¿dónde deberíamos estar nosotros? Según nuestro pasado, según nuestros actos, según nuestros hechos, según nuestras acciones. Oh, hermanos amados, ¿dónde estaríamos? ¿Dónde deberíamos estar? Hermanos, yo hice cosas tremendas, pero el Señor, hermanos, nos vio, se acordó de nosotros, con ojos de misericordia, hermanos. Por eso yo me identifico, y agréguenle que el Señor me ha dado el privilegio de ser pastor. Por eso yo me identifico con estos hombres y mujeres, con esta gente, hermanos, gente despreciada, gente rechazada, hermanos, que no tenía derechos. Hermanos, qué maravilloso saber que el ángel del Señor se le presentó a esta gente y le dijo, ¿saben qué? Un niño ha nacido. Ha nacido. Hermanos, y tengo unos puntos para resaltar esta mañana. Además de ver al Mesías, también presenciaron un momento celestial, literalmente. Dice la palabra
que la gloria de Dios lo rodeó. Ustedes saben lo que pasaba con alguien que estaba expuesto a la gloria de Dios antes de la muerte de Cristo. Moría irremisiblemente. Y esta gente, hermanos, dice la palabra, que la gloria de Dios le rodeó completamente. No murieron. No murieron. Vieron y oyeron a ángeles alabando a Dios. ¿Cómo habrá sido eso, hermanos? ¿Cómo habrá sido eso? Dice la palabra que en el versículo 13, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, hermanos, si nosotros que hemos tenido el privilegio de pararnos en púlpitos y escuchar a la iglesia alabar al Señor, es maravilloso, ¿verdad? Los que han estado conmigo a través de los años, que la gente, cuando ustedes cantan al Señor, aleluya, hermanos, y se imaginan ustedes a un grupo de ángeles, de seres celestiales, diciendo gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Hermanos, eso es realmente un encuentro extraordinario. Y los ángeles decían buena voluntad a los hombres. El mundo dice, ¿cómo dice la sociedad? Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra. Y paz a los hombres de buena voluntad, dice la gente. Pero el versículo no dice así. Hombres de buena voluntad, hermanos, difícilmente. No somos muy buenos, que digamos. Los ángeles cantaban buena voluntad para con la humanidad, no paz para los hombres de buena voluntad. No es así. Lo han oído, ¿verdad? Lo han cantado, ¿verdad? En la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Marcos 10, 17. No hay nadie bueno, hermanos. En todo caso somos justificados. Marcos 10, 17. Dice, al salir él para seguir su camino, está hablando de Jesús, vino un hombre corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llama bueno? No hay bueno, sino solo uno, Dios. Amén. Hermanos, buenos difícilmente. Buenos no mucho, hermanos. Justificados. Había una camisa hace muchos años en una tienda que se llamaba Curios. Decía, I'm not perfect, just forgiven. No soy perfecto, solo perdonado. Hermanos, ¿cuántos buenos vinieron hoy aquí? ¿Cuántos perfectos? No, maduros nada más en el Señor. Creciendo constantemente, perdonados en el nombre de Jesús. Hermanos, los pastores tomaron la decisión de ir a ver lo que se había dicho. Pudieron haberse quedado allí, ¿verdad? El ángel nunca les dijo vayan, al menos no recuerdo que lo diga. Pero ellos dice en el versículo 17, así, en el 15, dice, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Y dice, y vinieron pues apresuradamente y hallaron, hermanos, a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dice, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Hermanos, contaron lo que les había sucedido. ¿Por qué? Esto es para nosotros. Encontrar el valor y la identidad. Cuando vemos la gloria de Dios, la afirmamos más cuando nos damos cuenta que es verdad lo que se ha dicho. Y más aún, hermanos, cuando conocemos a Jesús, encontramos el valor y la identidad en Cristo.
Hermanos, la gente puede decir cualquier cosa, cualquier cosa. Puede señalarnos. A la mujer adúltera la pusieron allí en medio, lo recuerdan. Perdonen, quizás se los menciono muy a menudo, pero es, hermanos, una de mis partes favoritas de Jesús. Yo sé que abrió, yo sé que hizo el agua en vino, yo sé que resucitó a Lázaro, yo lo sé, hermanos, gloria a Dios por eso. Pero si hay algo que a mí me estremece, es cuando los religiosos señalaban a esa mujer, la pusieron allí y le dijeron: tenemos que apedrearla porque así dice la ley. Y Jesús, hermanos, en su sabiduría, al final, cuando los hombres se van, tiran las piedras, Jesús le dice a la mujer: hija, ¿dónde están los que te condenaban? Ninguno te condenó. Y ella, hermanos, quizás con la voz entrecortada, literalmente se había salvado de un asesinato. Le dice: Señor, ninguno, todos se fueron. Y el Señor, hermanos, le dice: ni yo te condeno. El único autorizado para condenar, hermanos, el único autorizado para juzgar, para condenar, le dice: hija, ni yo te condeno, vete y no peques más. Vete, no peques más. Hermanos, esa mujer nunca fue igual. Hay otro caso, Jesús le dice a la mujer: dame de beber. La mujer le dice: como tú, siendo judío, me pides a mí, que soy samaritana, que te dé agua, porque judíos y samaritanos no se llevan entre sí. Jesús le dice: si supieras quién es el que te está pidiendo agua, le darías, porque él te daría de un agua que no tendrás sed jamás. Y la mujer entiende, hermanos, después. Jesús le dice la verdad. Le dice: 5 maridos has tenido, pero el que tienes hoy no es tu marido. Y lejos de que esa mujer se sienta ofendida, encuentra la vida. Porque cuando el hombre expone nuestro pecado por venganza, hermanos, lo único que viene a nuestra vida es vergüenza. Pero cuando es Jesús quien nos confronta el pecado, lo único que encontramos es restauración, es vida, es sanidad del cuerpo y del alma. Esa es la gran diferencia entre el hombre humano y Jesucristo. Y esta mujer, dice la palabra, la mujer samaritana, se fue, hermanos, y empezó a predicar por toda su ciudad. ¿Recuerdan otro hombre que cambió la vida al conocer a Jesús? El endemoniado gadareno. ¿Lo recuerdan? Dice la palabra que se postró y le dijo: Jesús, ¿qué tienes contra mí? Contra nosotros. Y entonces Jesús, hermanos, sin gritarle, con la autoridad de Cristo, saca los demonios de su cuerpo. Y este hombre, hermanos, comienza a predicar. ¿Por qué? Porque cuando conocemos al niño Jesús, al Jesús adolescente, al Jesús del ministerio, al Jesús muerto, crucificado, resucitado, hermanos, nuestra identidad se fortalece, nuestra vida cambia, como cambió la vida de estos hombres pastores. Hermanos, esta gente ya no le importaba nada. Dice la palabra que cuando vieron al niño, después volvieron a sus rebaños, glorificando y alabando a Dios. En el versículo 20 lo podemos ver. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. ¿Por qué, hermanos? Porque al conocer a Jesús, nuestra vida cambia por completo. Cuando conocemos la gloria de Dios, cuando podemos experimentar su grandeza, hermanos, no nos queda más que adorar al Señor como lo hacían estos hombres. La palabra dice que glorificaban a Dios por todas las cosas que habían visto y oído. Aleluya. Hermanos, nuestra vida nunca más es igual. Y la gente que los oía contar la historia, hermanos, dice la palabra que se maravillaban de lo que estos hombres contaban. Lo mismo decía David en el Salmo 51, versículo 12. Salmo 51, versículo 12. David, después de haber pecado contra Dios, después de haber sido descubierto su pecado,
escribe el Salmo 51 y dice el versículo 12 y 13: vuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán. ¿A quién? A ti. Aleluya, hermanos. Estamos haciendo una tarea de evangelismo. Yo sé que ya no es igual. Ahora, hermanos, lo que el mundo quiere ver en nuestra vida, en nuestro comportamiento, es la forma en la que afrontamos las situaciones. Conocemos a un hermano en Cristo, hoy está cumpliendo 80 años, su nombre es Manuel. Yo ayudo a un coro en una iglesia, son todos señores, imagínense, él es el que mejor canta, tiene 80 años, hoy los está cumpliendo. Y otros hermanos ahí, la esposa, etc. El viernes teníamos un ensayo y cuando él fue a dar la vuelta para abrir el local de la iglesia donde ensayamos, él se detuvo y para no ir a dar la vuelta hasta allá arriba, hizo esto y una Cherokee Jeep del año le sumió ahí la llanta, hermanos. Y nosotros íbamos llegando con Andrea detrás. No vimos el golpe, sí vimos, recién había pasado hace un minuto. Y cuando el hermano Manuel se baja, porque hermanos, es flaco, tiene cuerpo de modelo el hermano Manuel, flaco, no tiene ni canas, 80 años está cumpliendo ahora. Y se baja elegante y lo primero que dice es: yo tuve la culpa. Y las hermanitas del coro le decían: no hermano, usted no tuvo la culpa. Hermanos, él fue el responsable del golpe. Se tiró hacia la izquierda sobre 2 líneas amarillas. Sí sabían, ¿verdad? Que eso es contra la ley, ¿verdad, hermanos? Bueno, digo pues por si no sabían, solo se los comento, ¿verdad? Cuando se acuerde, cuando se tiren la doble, no, perdón, cuando yo me tire la doble línea me voy a acordar del hermano Manuel. Entonces se baja y dice: yo tuve la culpa. Veníamos tarde, ya habían otros hermanos afuera y yo soy responsable. Lo que voy a decir a continuación no va a pasar siempre, subráyenlo, no va a pasar siempre, pero en esta vez sucedió. No le cobraron ni un 5, hermanos. Claro, él tendrá que arreglar el golpe de su carro, el guardafán. Él no tiene aseguradora. Hermanos, aseguren sus carros. Si pueden, háganlo, es importante. Él no tiene aseguradora, experiencia, siempre se aprende algo. Pero se bajó la señora, llegó, imagínense, era una mujer. De pronto habían 40 con ella ahí, ¿verdad? Toda la familia. Se vinieron a saber de dónde, de la playa, no sé, estaban ahí con ellos. Y entonces el hermano Manuel se puso a platicar con ellos. Nadie le gritó, nadie lo acusó, a pesar de que él había sido el responsable. Platicó con ellos, creyeron al final, tenían el mismo apellido, se preguntaron si habían sido familia. Y el hermano Manuel llegó a cantar más entonado que nunca. Y lo primero que me dijo, yo, hermano Manuel, le dije: ¿cómo le fue? Hermano, me dijo: cometí un error. Yo tuve la culpa, pero gracias a Dios, solamente voy a arreglar el golpe de mi carro. No me van a cobrar nada. Eso es lo que el mundo quiere ver. Esta gente de la Cherokee, nueva, grandota, polarizada, si no conocen a Cristo, la próxima vez que piensen en el niño Jesús, en el Cristo del que habla esa Biblia, se acordarán de un hombre que iba para una iglesia, que les dijo: yo soy el responsable, yo voy a cubrir todos los gastos.
Otra historia. ¿Les gustan las historias? Íbamos con mi esposa para la casa y entonces estaba una moto de pedido ya, ahí. Ya sabe para dónde voy, ven, ya sabe para dónde voy. Estaba una moto de pedido ya. Gracias a Dios íbamos despacio. ¡Bum! Hermanos, no le pegué porque de veras. Y como llevaba el vidrio abajo, hermanos, le dije, cuidado. ¿Saben qué hizo? ¿Qué? No, me sacó y me recordó a mi madrecita, que está en gloria. Esa es la gente. Ya sabes qué, ¿verdad, William? Vaya. Y me insultó y le digo a Andrea, así es esto. Qué lástima, ¿verdad? Qué lástima, ¿verdad? Que el que comete el error, ¿con qué lo soluciona? Con enojarse, con devolver con un insulto. ¿Estamos aquí? ¿Somos luz? ¿Seremos luz? ¿Aceptaremos nuestros errores? ¿Sabremos pedir perdón? ¿Lo reconoceremos? Los papás le piden perdón a su hijo cuando se equivocó. ¿Por qué? Porque la lógica es al revés, ¿cierto? Los bichos siempre se equivocan. Ellos son los que tienen que pedir disculpas. ¿Verdad que sí? Pero ¿cuántos valientes padres le dicen, hijo, me equivoqué? Hermanos, eso le va a hablar más a su hijo que el Salmo 45, que el Salmo 80, que el Salmo 120, que cualquier salmo que usted quiera. Hijo, hija, perdón. Te hablé mal. Usé un tono que no debía. Perdóname. Discúlpame. Eso es lo que la gente quiere ver, hermanos. Cuando estos hombres vieron a Cristo nacido, experimentaron la gloria de Dios, volvieron a sus rebaños, hermanos, y les aseguro que sus vidas nunca más fueron las mismas. Ahora glorificaban y cantaban, olvidados, porque la historia no va a cambiar, hermanos. Quiero decirles algo, seguían siendo abandonados, marginados. Sí, porque no, ahora por ver a Jesús, ahora los escribas y fariseos no dijeron, ustedes fueron los que vieron al niño. Bueno, ahora ustedes tienen derechos. No, eso no pasó. Seguían siendo gente rechazada, pero sus vidas no fueron iguales. Hoy glorificaban, conocían de primera mano al Mesías, al Salvador del mundo. Hermanos, no sé cuáles son nuestras situaciones, conocemos algunas, pero para terminar, la conclusión, Romanos 12:2. La conclusión, Romanos 12:2. Lo conocemos de memoria, ¿verdad, hermanos? Gracias, Javier. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de ¿qué? De la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este proceso, iglesia. No se conformen a este problema, no se conformen a la angustia, a la incertidumbre laboral, a la incertidumbre matrimonial, a la incertidumbre académica, económica, etcétera. Hermano, va a pasar. Cuando nuestra mente es la mente de Cristo, piensa como pensaba Jesús, cuando nuestra identidad está puesta en Cristo y nuestros ojos puestos en el autor y consumador de la fe, hermanos, no nos conformamos a lo que está pasando, no nos conformamos a la corrupción que vivimos, no nos conformamos a la delincuencia, a los desórdenes, a la gente que anda en la calle violenta, hermanos, manejando, la gente que anda desesperada, que nos pasa golpeando un espejo. Hermanos, no nos conformamos a eso. Nuestra mente es diferente. Y si la mente es diferente, nuestro corazón es diferente. Sea lo que venga. Tal vez hay jóvenes aquí que tienen incertidumbre académica, no saben qué va a pasar. Universidad, colegio, etcétera. Tanto joven que se gradúa de la universidad ahora, ¿no?
sacan sus carreras y muchos hermanos no encuentran oportunidades. Tremendo, ¿no? Yo estaba en la graduación de la Universidad Evangélica hace un par de sábados, me invitaron a estar allí tocando un par de canciones. Hermanos, se graduaron 370 ese día. Ingenieros, médicos, médicos ya con especialidades, especializaciones, profesores, licenciados, hermanos, cantidad de gente que se gradúa. Y yo me preguntaba, Señor, ¿hay trabajo para toda esta gente? Hay. Y al final pasa una jovencita y dice, bueno, gracias a todos, porque de Él y por Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Hermanos, entender la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Eso es decirle al Señor, Padre, yo aquí estoy, pero yo no soy. Sé tú en mí. Probablemente la situación no cambie. Probablemente siga con las mismas incertidumbres, pero algo sí va a cambiar, hermanos, en la forma como vemos la vida, cómo enfrentamos las situaciones, cómo enfrentamos los problemas, de qué forma la enfrentaremos, tomados de la mano de Dios, hermanos, tomados de la mano de Dios. Amén. Bueno, Señor, te damos gracias